Ayer, creo que fue antes de ayer, me puse a mirar algunos X. Vieron que ya no se llaman tweets, se llaman X. Y me encontré, como siempre, con una consecución de ideas de alguien que quiero y respeto mucho. Ella ocupó casi todos los puestos que se podían ocupar en la política, abogada, actualmente es especialista en derechos ambientales, ex diputada nacional, ex ministra de Trabajo, y tiene la virtud de ayudarnos a seguir utilizando nuestra cabecita para pensar, ¿no? Ella es Graciela Camaño, a la que ya saludó. Hola Graciela, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, le decía a nuestra gente, ¿no?, que esa forma que tenés de introducir temas a lo hondo del corazón, ¿no?, con el propósito de estas Pascuas, que no es un huevo de chocolate, o no debiese, sino ir hacia el corazón de la humanidad, en momentos de guerra, en momentos de tanto individualismo y competir con el otro, ¿no? Pero bueno, me gustaría escucharte en esto que vos decís de cuidar la vida toda. Yo creo que estamos en una situación y en un momento del progreso humano que ha revolucionado la forma de ver, de pensar, de saber. Nosotros en 30 años tenemos una evolución científica imponente en todos los aspectos. Muchos de esos aspectos son altamente positivos. Hoy el ser humano tiene la posibilidad de una expectativa de vida mucho más elevada de lo que tenían los humanos de hace 2 siglos o 3 siglos, ¿no es cierto? Y eso mismo, que es algo tan beneficioso, una expectativa de vida de alrededor de 70 o más, según el cuidado y la alimentación, etcétera, pero nuestra expectativa de vida ronda los 70 y pico. Eso nos convierte en testigos. O sea, lo que antes teníamos solamente una vida de 40 o 50 años para observar, hoy casi duplicamos el proceso de observación porque vivimos más tiempo. Y entonces podemos mirar cosas que antes no pasaban. Es muy habitual las personas más mayores de decir, no, pero esto antes no llovía así, antes no había este tipo de fenómeno. Sí había, siempre el planeta es un individuo que tiene un nivel de vida extraordinario de hace más de 450 millones de años, con lo cual todo lo que nosotros creemos que es nuevo ya pasó. La inteligencia está en mirar la historia y ver cómo los ciclos se repiten. Incluso los ciclos de la conducta humana se repiten. Entonces uno lo que advierte es que nosotros estamos en un ciclo de mucha complicación. Estamos en un ciclo donde ha perdido el humanismo, o sea, el individuo, el hombre, como ser vivo del planeta, pierde la concepción del buen gusto y empieza a construirse una dirigencia política acorde con esa pérdida, y por eso también nos asombramos, ¿no?, frente a dirigentes políticos universales que actúan con un nivel de ligereza, de lengua brava y vacía, de la carencia de un pensamiento iluminado, como podríamos haber tenido nosotros en nuestra juventud, María Herminia, sí. Y de una, impotencia frente a la prepotencia con la que aquellos que ostentan el poder de manera circunstancial se manejan en el espacio público. Esa ligereza de lengua y también de toma de decisiones, ¿no? Cuando vos mirás lo que está ocurriendo en Medio Oriente, es algo espantoso, y vos decís, ¿cuándo empezó esto? ¿Por qué empezó?
qué hechos concretos fueron los que posibilitaron que se tomaran estas decisiones. Estas decisiones, ¿en orden a qué se tomaron? Porque lo que está sucediendo en Medio Oriente nos afecta a todos. Nosotros, los argentinos, acá en el confín del planeta, el país del fin del mundo, como dijo Francisco, sufrimos las consecuencias de lo que está pasando allí. Porque tenemos un nivel de inflación este mes que va a ser importante a raíz de la suba que tenemos en todo lo que es el proceso energético, claro, más allá de si nuestro gobierno es malo o bueno. Entonces se toman decisiones y vos ves que a veces los amigos y familiares del que toma decisiones se enriquecen abruptamente por la decisión, sí, como ha sucedido en torno a la declaración de guerra reciente. Y decís a qué intereses se responden. Bueno, todo esto indica un gran deterioro de la humanidad. Y frente a eso me da la impresión de que lo único que vale es la posibilidad de tener la capacidad de la resiliencia, de la búsqueda de la verdad, que no la vamos a encontrar más que en la muerte, pero por lo menos de una aproximación a lo que es una lógica de vivir en comunidad, con solidaridad, pensando en el otro. La vida toda es el respeto por la vida humana, la vida animal, la vida vegetal. O sea, yo creo y sueño con que en esto que yo llamo los giros históricos, en algún momento alcancemos la cordura y podamos vivir en armonía. La humanidad ya lo hizo en otros momentos históricos. Ahora, ¿por qué duró tan corto? Yo veía Debemos aspirar a eso. Uno de los últimos momentos, el del humanismo, ¿no? Sin embargo, es como que o tal vez lo sentimos así, ¿no? Pareciera que es mucho más corto las etapas de esa armonía, las etapas de los valores, las etapas de entender y mirar al otro, que las que vivimos hoy y tantas otras en tantos otros momentos a lo largo de nuestra historia sobre el planeta Tierra. Porque para mirar nuestra vida tenemos que mirar qué intereses giran en torno a nuestras vidas. Si nosotros tenemos la capacidad de observar cada acto público como algo que ocurre en orden a intereses y definir esos intereses, vamos a encontrarle muchas explicaciones a cosas muy absurdas, y cuando le encontramos esas explicaciones vamos a tener la capacidad del discernimiento. El consumismo nos ha llevado a obnubilarnos tras tener cosas. Mirá, hay un libro que está genial y que lo recomiendo porque te hace pensar, de un tipo que se llama Byung-Chul Han. Es un coreano y escribe cosas interesantes, ¿no? Que te pueden hacer pensar. Y de lo último hay uno que se llama No Cosas. O sea, de qué manera él ya no habla de la necesidad de las cosas, sino cómo vamos reemplazando cosas. Y bueno, él sueña con que en algún momento no vamos a necesitar cosas. Pero si vos te pones a mirar en la vida la cantidad de cosas innecesarias que acumulamos, bueno, ahí está el quid de la cuestión. El humano persiguiendo cosas y algunos pícaros persiguiendo cumplir sus propios intereses. Claro. Graciela, cuando te presenté decía que, entre otras cosas, últimamente, ya hace un tiempo, te has especializado en política ambiental, y justamente esta semana creo que va a tener dictamen el proyecto de la modificación de la ley de glaciales que empuja el Ejecutivo y algunos gobernadores. Yo creo que la ley de glaciares es una negociación espuria, donde lamentablemente el peronismo no está ausente, porque acá ahora yo no puedo desconocer que durante 30 años el peronismo impuso un régimen minero que benefició la expoliación de la cordillera. Esto ocurrió, o sea, las mineras sin pagar absolutamente nada. En el medio una ley de glaciares
que perfecta absolutamente, pero que nunca fue reglamentada. Y este es el dato increíble para esta historia que construyen hoy algunos gobernadores con el Poder Ejecutivo. Una ley que por no ser reglamentada tampoco fue aplicada. Entonces, en la cordillera están autorizados proyectos sobre glaciares, no sobre ambiente periglaciar solamente. Entonces, a mí me da la impresión de que esta ley no es de este Ejecutivo, sino de los gobiernos provinciales, y por eso tiene la sanción prevista, o sea, nadie duda de que la van a votar, no les va a agarrar un ataque de honestidad ambiental, sino que van a intentar cubrir lo que ya hicieron y hacer más. Cubrir lo que ya hicieron quiere decir que vienen por esta ley para justificar autorizaciones que ya se dieron de explotaciones sobre glaciares y ambiente periglaciar, más allá de usarla en el futuro. Pero además se hizo en el contexto de algo que está deslegitimado por la Constitución, que es la falta de consulta previa. ¿Qué quiere decir eso? El Senado le da una media sanción con algunos senadores sospechados, y sin embargo la Cámara de Diputados, al advertir el error de no haber consultado, de no haber hecho audiencia pública, intenta subsanarlo con una audiencia pública de ninguna legalidad, no solamente por la extemporaneidad, o sea, la falta del momento, porque es oportunidad, mérito, conveniencia en el momento correcto, sino que además dejando afuera muchísimas voces en una audiencia pública que todos los que estuvimos allí la impugnamos, porque consideramos que era inconstitucional, por lo cual el proyecto tiene destino de pleito jurídico. Y cuando vaya a la Corte Suprema, que es una Corte Suprema con una mirada muy ambientalista, la nuestra, sí. Yo le quiero recordar a las mineras y a quienes defienden la ley, que es la misma Corte que en 3 pronunciamientos propició el principio pro aqua. Y de hecho, esta Corte tiene uno de sus miembros que ha sido quien presidió la reforma del Código Civil. Ese Código Civil tenía un artículo que establecía el agua como derecho humano. Y el Poder Ejecutivo en el gobierno de Cristina Kirchner, cuando recibió de la comisión redactora ese Código Civil, eliminó ese artículo. Pero el pensamiento de uno de los miembros, el doctor Lorenzetti, que es un conspicuo ambientalista internacional, está claro en todo lo que ha escrito, en los 3 fallos que junto con los otros miembros de la Corte ha defendido el principio pro aqua como el principio que hace que esa definición que ellos escribieron en ese Código Civil que no fue, esté cristalizado en fallos de la Corte. O sea, esto va a estar muy impugnado y seguramente le van a dictar inconstitucionalidades. ¿Por qué es inconstitucional? Porque además de la audiencia hay un tema que es, digamos, el corazón de la reforma, que es que nuestro artículo 41 de la Constitución establece con claridad lo que nosotros denominamos el federalismo de concertación. Para que esto sea efectivo, vos tenés que tener una base, y esos son las leyes ambientales de presupuestos mínimos. El Estado Nacional dicta los presupuestos mínimos y los estados provinciales tienen que ir de ahí para arriba. Claro. Bueno, acá lo que han hecho es subvertir ese principio y dejar en manos de los estados provinciales la decisión respecto a la definición de ambiente periglaciar, de ambiente glaciar, etcétera. Y el inventario de glaciares,
que es una obligación del gobierno nacional, lo subvierten al trámite y son las provincias las que van a decir qué es glaciar y qué es periglaciar. Claro. Vos imaginate, María Herminia, estos gobernadores que depredaron la cordillera, son los que nos van a decir cómo van a usar el agua de los manantiales. Vos sabés que el agua viene de la lluvia y viene de los glaciares, no viene de otro lado. Claro. Porque el planeta tiene siempre la misma cantidad de agua, es como un ciclo. Bueno, nos van a decir qué agua va a bajar envenenada por las mineras y qué agua no. Graciela, como siempre, un placer conversar con vos. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. La doctora Graciela Camaño. Y nosotros nos